Buenas tardes. Señor vicepresidente, ¿no puede grabar, señorito? No podemos grabar, nos dice que no podemos grabar. Ese tipo de actos no se le puede grabar. No puede grabar, señora. Ya. Póngase el sitio si se puede. Baje. Ya. Habían detenido a una persona aquí en el mercado Copacabana, a dos personas robando, parece que están robando. La cuestión es que estamos impedidos de grabar cerca lo que está pasando con la aplicación de la justicia indígena, con una mujer que había sido sorprendida robando la mercadería aquí en el mercado Copacabana. No sabemos por qué no nos dejaron ingresar. Ahí están compañeros también, están realizando las entrevistas, pero nosotros fuimos impedidos de ingresar al lugar donde están realizando la justicia indígena. Vemos en este momento que la persona que fue detenida por los dirigentes de aquí, de este sector, está ya vistiéndose luego de haber recibido el castigo, la justicia indígena, de haber sido aplicada la justicia indígena. No dejan grabar a la prensa. Lo que nos acaban de manifestar es que habrían robado en uno de estos puestos y por eso es que le detuvieron. La gente expectante aquí en el mercado Copacabana, viendo cómo aplican la justicia indígena. ¿Sabe qué es lo que pasó? Buenos días. Muy buenos días. Sí, lo que pasa es que a una de las compañeros comerciantes le habían extraído una funda de mercadería. Entonces, al percatarse del tema, le cogen a la chica con la funda que se había estado llevando. Entonces, por esa es la razón que ahorita le pidieron que se haga la justicia indígena, porque las leyes en sí lo que decían era que si le llevaban presa, la mercadería iba a quedar como evidencia. Entonces, al momento de quedar eso, el dueño de la mercadería tenía que pasar el tiempo haciendo el trámite para poder recuperar la mercadería. Y el valor de la mercadería no meritaba prisión para la chica y de todos modos iba a quedar fuera. Entonces, por eso le pidieron que se le haga la justicia indígena. ¿Este tipo de robos aquí se da constantemente o es la primera vez? Es pan del día prácticamente, y no solamente aquí, sino a nivel nacional. En todas las ferias los mayoristas somos constantemente acechados por este tipo de delincuentes. Y sí, la policía no puede hacer nada, como bien dicen, si el valor de lo que se sustraen no merita prisión, ¿qué se debe de hacer? Yo estoy muy de acuerdo que se haga este tipo de cosas, porque ahí van a tener un poquito de miedo y escarmentar un poco lo que es los delincuentes en este caso. Ajá. ¿Usted a dónde nomás va con su mercadería? A Quito y acá. Y pasa lo mismo. En Quito es igual o peor que aquí. En Quito tienen la misma modalidad y lo que hacen es se empantallan entre 5 o 6 personas, le distraen al vendedor o a los comerciantes que estamos ahí y hacen de otra persona pararse atrás y se va llevando la mercadería. Entonces, ya digo, es constante eso de los robos, porque la policía prácticamente no hace mucho en el tema de la detención de los delincuentes. ¿Cuál es su nombre, señora, por favor? Lucía Guevara. De una vez yo ya no quise ya. Ya no existe, diciendo ya estaba. Aparte de... Ahí le mando. Ya. Buenos días, mi nombre es Lizedín Baquingo, vicepresidenta del Cabildo Quichotaba. Un poquito de lo que acaba de acontecer. Bueno, el día de hoy hemos receptado la denuncia ciudadana de aquí de los señores del Copacabana. Habían hurtado una mercadería, un bulto de mercadería valorado más o menos en $400, ¿no? Había sido por al lado de la calle Abdón Calderón. Bueno, al momento de receptar ya la denuncia venimos y activamos el protocolo que es para el ajusticiamiento indígena, ¿no? ¿Cuál es ese protocolo? Se viene a hacer ya, a levantar el acta, a ver si es que el producto de lo que se han llevado, si el valor de eso, las personas que estuvieron involucradas, la persona perjudicada y ya se empieza a traer el agua fría, la ortiga y ya con la ayuda de los dirigentes se empieza ya a proceder al ajusticiamiento.
Después del baño de purificación, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que hicieron? Después del baño de purificación se entrega a la persona a la Policía Nacional que tienen que llevarle al centro de salud para que le revisen que no se haya como perjudicado más allá, ¿no?, de lo que tiene que estar. La persona perjudicada estuvo en este sector, ¿qué es lo que anunció? Sí, la persona perjudicada estuvo viendo, no participó porque decía que le daba un poco de temor y nos dijo que nosotros como dirigentes procedamos nomás también a la parte de ella cuando tienen que darles los latigazos, a que haga también una dirigente. Entonces estuvo aquí presente, también vio la persona que la había hurtado ya de frente y sí. ¿Fue entregada la mercadería? Fue entregada la mercadería en su totalidad. Lo que nos habían dicho es que la señora que estaba tratando de robarse no había podido subirle a la camioneta o no sé cómo estaban por proceder, pero ahí la encuentran. ¿Es una persona? Ecuatoriana. ¿Es solamente una persona o cuántas personas? Nos dijeron que son 3 mujeres, 2 le habían distraído a la chica y una persona que se hurtaba. Entonces se encuentra sola la chica que estaba hurtando el paquete. ¿Mencionó algo la persona que estaba siendo purificada? No, que ella está colaborando, bueno, no dijo nada, ¿no? Solo el llanto, el dolor, la vergüenza que comúnmente siente. Pero esto que sea un antecedente para que quienes visitan estos centros de comercio no vuelvan a cometer lo mismo. Claro, esperamos que ya se empiecen a frenar este tipo de cosas que está habiendo aquí dentro del mercado, tanto aquí del Copacabana como en la Plaza de Ponchos y en diferentes lados también, a que empiecen a reflexionar la gente, ¿no? Y que también sepan que están dentro de una comunidad quichua, que tiene un cabildo urbano y que también procede a hacer los ajusticiamientos. ¿Ustedes han tenido denuncias de delincuencia en estos últimos días? En estos últimos días no, la verdad es que estamos haciendo el ajusticiamiento después de algunos meses. Ajá. ¿Y el ingreso a la prensa para registrar tomas? ¿Por qué no permiten el ingreso a la prensa? La prensa sí puede ingresar, a realizar videos no, tomar fotos sí. Pero las personas naturales no pueden, por derechos también, ¿no? Bueno, no nos dejaron ingresar porque bueno, no sabíamos. Personalmente estuve aquí y no dejaron ingresar a la prensa porque no sabíamos, justamente que nos iban a aplicar aquí la justicia indígena, pero también es un derecho de los ciudadanos a estar informados, ¿no? Por eso es la pregunta. Sí. Ajá, no, sabemos que la prensa sí puede ingresar, nosotros tenemos ese conocimiento, justamente como estamos en este lado, no nos habían dicho nada, entonces valdría yo decirle no pueden ingresar. Claro que la prensa es la única que puede registrar esto. Porque inclusive la Policía Nacional también había tenido las disposiciones de que no podemos ingresar. La verdad, como le digo, yo estaba acá, entonces yo no escuché. Lo que sí dejamos claro es que las personas naturales que no son de la prensa no podían grabar ni tomar fotos. Entonces se procedía también a ellos a que, si es que se les encontraba, que quiten la foto o el video que esté. Pero de ahí para la prensa no sabría decirle, no escuché, estaba a este lado, entonces... Porque igual nos tocó salir de aquí porque por poco y nos retiran también nuestros equipos para borrar posibles tomas que habríamos hecho. Como le menciono, no estábamos en esta parte, justo estábamos en medio del ajusticiamiento, entonces yo no sabría decirle, como le digo nuevamente. Y el procedimiento legal es justo, ¿no? Para que quede constancia también para nuevas aplicaciones de justicia indígena. Claro. La prensa puede ingresar. Sí, la prensa puede ingresar a tomar registro de lo que se está haciendo.